Hola clase, ya sabemos por qué estalló una revolución en Francia. Vamos a ver ahora las fases de la Revolución Francesa. El primer periodo del que tenemos que hablar sería la monarquía constitucional, que va desde 1789 hasta 1792. En esta primera etapa de la Revolución Francesa, la burguesía moderada, que ya veremos que son los girondinos, intentó llegar a un acuerdo con el rey y los privilegiados para convertir a Francia en una monarquía constitucional y parlamentaria. Ya os acordáis, la Asamblea Nacional intenta, a partir de octubre de 1789, consigue, mejor dicho, que el rey la acepte. Lo que pretenden es limitar el poder del rey. Y bueno, pues la burguesía, ya sabéis, ansiaba tener el poder y es lo que va a intentar. Así, la Asamblea Nacional se convierte en Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué Asamblea Nacional Constituyente? Porque va a crear una constitución, la de 1791. Y esta constitución es muy importante porque va a eliminar los pilares del antiguo régimen. Eso lo vamos a ver en dos documentos fundamentales. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Constitución de 1791. Vamos a ver cómo se eliminan estos pilares que sustentaban el antiguo régimen. Sabéis que el antiguo régimen lo sustentaban una monarquía absolutista, que esto lo van a quitar. Eh, Cuando hablábamos de la sociedad, ¿no? Hacíamos ese triángulo. La sociedad estamental, pues va a intentar eliminar los estamentos también, generar una sociedad de clases. Y por otro lado, esa economía señorial de base agraria, en la cual los siervos estaban totalmente dominados por los nobles, también lo van a intentar eliminar. Hablamos de eliminar los pilares del antiguo régimen. Mirad lo que nos dice por aquí. Decretó la abolición del feudalismo. Estamentos, ya sabéis, sociedad estamental dividida entre el primero, segundo y el tercer estamento, muy injusta, que era por nacimiento, no por mérito, eso se elimina. La servidumbre, lo que es lo mismo, que los campesinos tuvieran esa dependencia tan fuerte con los señores, que tenían una concepción feudal, eso se elimina también. El diezmo, la décima parte que tenían que pagar a la iglesia los campesinos. Y se promulga una declaración que, en mi punto de vista, es maravillosa para el momento en el que se desarrolla. Por lo menos fue muy, muy revolucionaria, porque recogía prácticamente todo lo que hemos hablado sobre las ideas de la Ilustración. Y va a ser un antes y un después en la vida de muchas personas en Europa en el siglo XIX, o finales del XVIII, principios del XIX. ¿Y por qué es tan importante? Pues que reconoce los derechos y las libertades individuales, así como la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Igualdad de todos ante la ley. Y los impuestos. Y esto se hizo en agosto de 1789. Creo que no nos va a quedar otra que echarle un ojo al documento. No hay nada mejor para saber de qué va esto que irnos a las fuentes primarias. Vamos a ver el documento. Aquí tengo la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Fijaros, voy a leer algún que otro artículo muy por encima y os lo voy a explicar. Primer artículo. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Según este artículo, elimina ya lo que sea el concepto de sociedad estamental. Lo dicen que no hay ningún hombre que nazca esclavo y mucho menos que nazca siendo un siervo. Y que tenemos que permanecer libres e iguales, en igualdad de derechos. Esto es fundamental, si os des cuenta. Cuando decimos que elimina los pilares del antiguo régimen, lo decimos por esto. Artículo 2. El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales. ¿Os acordáis cuando hablábamos de Locke, de Montesquieu, sobre todo de Locke, ¿no? Y hablábamos del derecho natural de las personas, ¿no? El derecho a la vida, por ejemplo, o el derecho a la libertad? Pues fijaos lo que aparece aquí. La libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. La resistencia a la opresión cuando, por ejemplo, un monarca absolutista actúa como un tirano. Entonces el pueblo se puede rebelar. Fijaros el artículo 3. El principio de toda soberanía reside en la nación. No está diciendo que resida en una familia y que resida en el rey. No, dice que el poder o de la soberanía de un pueblo, de una nación, reside en los ciudadanos. Hemos pasado del concepto de siervo a ciudadano, del concepto de súbdito a ciudadano. Toda la soberanía tiene que recaer por tanto, en la nación. ¿Y quién es la nación? La nación, en cierto modo, es el tercer estado, son todos los ciudadanos que libremente, en teoría, deberían poder votar. Ya veremos cómo, a pesar de esta declaración de derechos de nombre y a pesar de la Constitución de 1791, cuando veamos quién vota, veremos que votarán sobre todo la burguesía,
porque será un sufragio censitario. Por eso lo veremos más adelante. Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer, mira qué bonito esto, la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no dañe a un tercero. Que nos quede la cabeza, ¿eh? Esto lo decían ya en 1789. Fijaros, ¿eh? Fijaros el artículo 6, la ley es la expresión de la voluntad general, ¿no? La capacidad de que las leyes, ¿no? En cierto modo, sean iguales para todos. Artículo 10, libertad religiosa. El artículo 11, libertad de conciencia o de pensamiento, fundamental. Y fijaros en el artículo 13, eliminan también las características de los privilegiados que no pagaban impuestos. En el artículo 16, si os das cuenta, nos hablan de la separación de poderes. Y en el artículo 17 nos hablan también de la propiedad privada, ¿no? De la importancia de la propiedad privada. Todos estos conceptos son conceptos liberales y que veremos y trabajaremos a lo largo de este primer trimestre. Bueno, como ya os he comentado, también se promulgó una constitución, la de 1791, y en la cual aparece la separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. La soberanía nacional, como aparece recogido también en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, que acabamos de leer, y la igualdad legal. Vale, el poder legislativo lo tendrá el Parlamento, el poder judicial lo tendrán los jueces. Ahora, el poder ejecutivo lo sigue teniendo el rey. Y de hecho tiene un derecho de veto, de vetar algunas leyes en un momento determinado. Y se establece, fijaros, aquí para que no nos confundamos con la democracia a día de hoy, con la que había a finales del siglo XVIII. Estableció el sufragio censitario. Sufragio significa el derecho al voto. Censitario, porque hay un censo, una serie de, ¿no? Un listado de nombres de personas que van a poder votar. ¿Y por qué podían votar? Pues estas personas eran las que tenían dinero, o tenían un cierto dinero, tenían un cierto poder adquisitivo. La burguesía, por lo tanto, va a poder acceder y va a poder votar, pero los campesinos siguen estando fastidiados, se os des cuenta. Una parte muy importante de la población, la gran mayoría, no va a poder votar, a pesar de los derechos que se suponen que adquieren a través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, establecen sufragio censitario que da voto únicamente a los hombres. Las mujeres no pueden votar. Ya veremos a mujeres como Olimpia de Guz que van a hacer lo posible, ¿no? Por luchar por los derechos de la mujer. En estos momentos las mujeres no podían votar. Votan únicamente los hombres que poseían un determinado nivel de riqueza, que tenían dinerillo. Tras ser aprobada la Constitución se forma una asamblea legislativa. Tras crearse una Constitución se forma una asamblea que va a crear leyes, va a legislar, que elaboró nuevas leyes para implantar el liberalismo. Atención con la palabra liberalismo. Tendremos que hablar de ella largo y tendido durante este tema. Ya hemos dicho alguna cosa del liberalismo. Quedaros con estas ideas: sistema parlamentario, constitución y propiedad privada, ¿no? Como una de las bases fundamentales del liberalismo. Obligó a pagar impuestos a la nobleza, que lo hemos visto también, que viene recogido en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Ya abolió la organización gremial, que los artesanos se organizaban en gremios. Imaginaros, yo soy un zapatero, pues yo estoy en el gremio de los zapateros, y yo era un artesano y tenía mi taller, y había un oficial, había un aprendiz, y yo sería el maestro artesano, como ya he dicho. Todo eso, la asociación de gremios, que era muy cerrada, para intentar dinamizar la economía, van a intentar eliminar las organizaciones gremiales. Se crea un nuevo ejército para defender la revolución, para defender estas ideas, que se llama la Guardia Nacional. Como estamos viendo en este periodo de tiempo, la monarquía constitucional de 1789 hasta 1792, los cambios que se producen en Francia son increíbles. Nos quedamos fundamentalmente con la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano y la Constitución de 1791, entre tantísimos cambios. Claro, todo esto va a tener una repercusión muy importante a finales de 1791, como veremos a continuación. Finalmente, con el objetivo de solucionar la crisis financiera, porque no os olvidéis que una de las causas de la Revolución de Francia fue la crisis económica que iba arrastrando. Pues lo primero que intentan es quitarle unas ciertas posesiones a la Iglesia, se expropian los bienes que poseía la Iglesia. A esto se le llama desamortización. Esta palabra, quedaros con ella porque la vamos a trabajar también cuando hablemos de la España del siglo XIX. Desamortización.
y se vendieron a particulares. Las tierras del clero se venden a particulares. En contrapartida, el Estado tiene que darle dinero a la Iglesia para financiar el culto. Por otro lado, se crea una constitución civil del clero en 1790. ¿Y qué quería? Pues separar la Iglesia del Estado. Aunque parecía que Luis XVI estaba conforme con estas ideas, en realidad no lo estaba. No lo estaba. ¿Sabes lo que hacía? Estaba conspirando. ¿Sabes con quién conspiraba? Él decía, sí, sí, muy bien, esto está estupendo. Libertad, igualdad, fraternidad, yo soy un monarca constitucional, pero en realidad no quería ser un monarca constitucional, quería volver a ser un monarca absolutista. Y por eso estuvo conspirando con los monarcas absolutistas de Europa para que le ayudaran a volver a ser un rey absolutista en Francia. Entonces, el rey, la familia real y un sector importante de privilegiados que no quería perder sus privilegios, no aceptaron los cambios y buscaron el apoyo de las monarquías absolutas, como os he dicho, de Europa para establecer el absolutismo, para volver a ser un rey absolutista. Austria organizó un ejército para invadir Francia, claro, estaba compinchado con Luis XVI. Y mientras tanto, Luis XVI huyó de París para unirse a los austriacos. A esto se llama la fuga de Vannes, pero fue apresado y no consiguió huir. Fue apresado en Vannes en junio de 1791. Aunque el rey fue detenido, el ejército austriaco entró en Francia y avanzó hasta las puertas de París en septiembre de 1792. ¿Qué pasará? Pues eso lo veremos en el siguiente periodo, la República Social, que va desde 1792 a 1794. Espero que os sean muy útiles estos vídeos. Nos vemos en clase, equipo. Un abrazo.